Donald Trump's fight for sweeping presidential immunity from criminal prosecution is about to go before the U.S. Supreme Court. The justice is set to take up the high-stakes case tomorrow morning. CNN's Brian Todd is taking a closer look at all of this for us. Brian, set the stage for us ahead of these historic arguments. Wolf, it boils down to this. The special counsel Jack Smith is arguing that Donald Trump has never been above the law. Trump's lawyers argue that what he did to try to overturn the election results was part of his official duties as president, and he shouldn't be prosecuted. En ciertas decisiones, lo que está en juego no es solo la respuesta jurídica, sino el propio alcance de lo que el sistema considera procesable. El 8 de enero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia dictó una sentencia que modificó la interpretación jurídica predominante sobre los límites de la inmunidad presidencial en los Estados Unidos. La decisión, redactada por un panel de 3 jueces, sobre la base de argumentos presentados en los meses anteriores, no anuló ninguna ley vigente ni introdujo nuevos dispositivos legales. Sin embargo, su contenido fue inmediatamente descrito por juristas y parlamentarios como un punto de inflexión. Por primera vez de forma explícita, un tribunal de segunda instancia delimitó de manera objetiva el alcance de la protección institucional de un presidente en ejercicio y, lo que es más importante, la posibilidad de responsabilidad penal tras el término de su mandato, incluso por conductas ocurridas mientras ocupaba el cargo. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El caso que motivó la deliberación involucraba directamente al presidente Donald Trump, cuya defensa insistía, desde el inicio del proceso, en una interpretación amplia de la inmunidad funcional. El argumento central sostenía que cualquier acción tomada en el ejercicio del cargo, incluso si posteriormente se consideraba irregular, estaría automáticamente cubierta por la prerrogativa presidencial, excepto en los casos en que el Congreso hubiera aprobado un proceso de destitución con condena. Esta interpretación, aunque ya era objeto de críticas desde la década de 1970, nunca había sido confrontada con tanta contundencia por un tribunal federal. En el fallo, los jueces afirmaron que la inmunidad presidencial no puede interpretarse como una autorización implícita para cometer delitos susceptibles de enjuiciamiento penal, so pena de comprometer los fundamentos del sistema de controles y contrapesos que estructuran la Constitución estadounidense. La sesión comenzó por la mañana, con la lectura formal del orden del día, pero pronto se centró en las objeciones planteadas por una petición presentada por el equipo jurídico de Trump. Los abogados cuestionaban la continuación de las investigaciones del Departamento de Justicia en relación con el intento de interferir en los resultados de las elecciones federales de 2020. Alegaban que la conducta en cuestión, llamadas telefónicas, declaraciones públicas, movilización de funcionarios y presión sobre agentes estatales, se había producido dentro de los límites del cargo y, por lo tanto, era inmune a una investigación judicial posterior. La respuesta del tribunal fue directa. No existe ninguna disposición constitucional que garantice a un presidente el derecho a actuar al margen de la ley, con la justificación de que está ejerciendo sus funciones. La redacción del voto destacó que los principios del Estado de Derecho se aplican sin excepción a cualquier ciudadano, incluso a quien ocupa temporalmente la jefatura del Poder Ejecutivo. La decisión cobra aún más relevancia al establecer que la eventual naturaleza política de un proceso de destitución no puede, por sí sola, bloquear la actuación del sistema judicial. En otras palabras,
el tribunal afirmó que el hecho de que el Congreso haya optado por no condenar a un presidente en un proceso político no impide que los tribunales examinen los mismos hechos desde el punto de vista penal, siempre que existan indicios de violación de la ley. Esta separación entre las esferas legislativa y judicial reafirma, según el propio texto de la decisión, la independencia entre los poderes y la necesidad de evitar zonas de impunidad institucional. No se trata, por lo tanto, de una reinterpretación ideológica o de una innovación jurisprudencial, sino de la aplicación directa de cláusulas constitucionales ya establecidas. Pocos minutos después de la publicación del fallo, los medios de comunicación, los analistas jurídicos y los miembros del Congreso comenzaron a emitir declaraciones públicas. Un grupo de senadores, alineados con la oposición, calificó la decisión como previsible y necesaria, argumentando que la insistencia en una inmunidad absoluta crearía un precedente peligroso para cualquier futuro ocupante de la presidencia. Por su parte, los miembros del Partido Republicano, aunque sin cuestionar abiertamente los fundamentos jurídicos de la sentencia, expresaron su preocupación por lo que denominaron judicialización excesiva de los procesos políticos. Esta tensión discursiva, aunque esperada, no alteró el fondo de lo que se decidió. A partir de ese momento, el sistema judicial federal contó con un precedente que autoriza de manera inequívoca la continuación de los procesos penales contra un presidente, incluso cuando las conductas investigadas hayan ocurrido durante su mandato. Entre los elementos que más llamaron la atención en la lectura del voto, se encuentra el fragmento en el que los jueces abordan el intento de autoindulgencia presidencial por parte de Trump, revelado a través de documentos internos, obtenidos por la Fiscalía. La Corte calificó este gesto como incompatible con los principios fundamentales del ordenamiento constitucional, al observar que ningún ciudadano puede ser juez de sí mismo, idea consagrada desde los fundamentos del derecho anglosajón. La mención explícita al intento de autoindulto indica que cualquier posible estrategia de defensa basada en este recurso será, a partir de ahora, jurídicamente inviable, al menos en el ámbito de la jurisdicción del Distrito de Columbia. Con ello, se limita aún más el margen de maniobra de la defensa, que ya venía sufriendo sucesivas derrotas técnicas en tribunales inferiores desde mediados de 2025, aunque la decisión no implica el encarcelamiento automático ni la condena anticipada, crea el escenario jurídico necesario para que las acciones penales basadas en hechos anteriores puedan tramitarse efectivamente. El impacto de esta posibilidad va más allá del caso específico de Trump. Juristas consultados por medios como National Law Review y Constitutional Forum destacaron que la interpretación de la Corte podría utilizarse en el futuro, en investigaciones contra otros presidentes o expresidentes, cuyas conductas, hasta entonces protegidas por la inmunidad funcional, pasen a ser revisadas bajo un nuevo marco legal. Se trata, por lo tanto, de un cambio en el régimen de responsabilidad de las autoridades públicas a nivel federal, con el potencial de reconfigurar los límites entre la prerrogativa institucional y la responsabilidad penal individual. Es en este contexto que decisiones como esta adquieren relevancia histórica, no solo por los personajes involucrados, sino por la forma en que reconfiguran la arquitectura práctica del sistema político constitucional, al reafirmar que el ejercicio de la presidencia no constituye un escudo absoluto contra la jurisdicción penal. El tribunal refuerza los mecanismos internos de contención
y establece una directriz interpretativa que puede influir en futuras disputas constitucionales. Aún no hay consenso sobre la profundidad institucional de este reajuste, pero es innegable que, desde aquel 8 de enero, los márgenes de protección en torno a la figura presidencial se han reducido y las vías para la rendición de cuentas se han abierto. Incluso decisiones técnicas como esta, cuando se examinan con atención, ayudan a comprender por qué vale la pena seguir de cerca los procesos en curso. Es de este tipo de movimientos de los que surgen, a menudo sin fanfarria, los giros más importantes de la vida institucional del país. A partir de ese momento, el eje del debate jurídico pasó de la excepcionalidad del caso al funcionamiento estructural del sistema. La decisión del Tribunal de Apelaciones, aunque centrada en un proceso individual, abrió espacio para discusiones más amplias sobre el alcance y los límites de la responsabilidad presidencial. En el centro de este debate se encuentra la interpretación de la cláusula de separación de poderes, principio fundamental de la Constitución de los Estados Unidos, y su aplicación práctica en situaciones en las que el jefe del Ejecutivo es investigado por conductas potencialmente ilícitas. No se trata solo de saber si un presidente puede ser procesado, sino de determinar en qué medida la existencia de una función institucional elevada puede o no mitigar las obligaciones legales de naturaleza penal. Es en este contexto que el dictamen técnico del Servicio de Investigación del Congreso, emitido 2 días después de la decisión del tribunal, cobró relevancia. El documento, dirigido a la dirección del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, reexaminó los precedentes históricos sobre la inmunidad y la responsabilidad penal de los titulares de la presidencia, incluidos los memorandos emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia en los años 1974, 2001 y 2019. La principal conclusión del informe es que la jurisprudencia vigente hasta entonces siempre había evitado un pronunciamiento definitivo, lo que permitía interpretaciones divergentes dentro de la misma estructura legal. El nuevo precedente, en este sentido, llena un vacío argumentativo y crea una referencia que podrá ser citada tanto por los tribunales inferiores como por las comisiones legislativas en curso. Simultáneamente, la Fiscalía Especial, vinculada al Departamento de Justicia, comenzó a reorganizar la tramitación de procesos paralelos, redimensionando el orden de prioridad y la estrategia de presentación de denuncias formales. Una de las señales más claras de este cambio fue la actualización del calendario de audiencias preliminares relacionadas con el caso de obstrucción de la justicia en documentos confidenciales. En lugar de mantener el calendario previsto originalmente para el segundo semestre, el equipo de la acusación presentó una petición solicitando el adelanto de los plazos y la consolidación de las piezas procesales en torno a un único eje argumentativo: que no existe cobertura funcional legítima para actos que, aún durante el ejercicio de la presidencia, contravienen normas penales objetivas. Este movimiento fue interpretado por los comentaristas jurídicos como un intento de reforzar la tesis central autorizada por la sentencia del Distrito de Columbia, evitando la fragmentación de la línea acusatoria. Otro acontecimiento relevante tuvo lugar en el Senado. La Subcomisión de Normas y Conducta comenzó a reevaluar su actuación en procesos archivados, especialmente aquellos que involucran intentos de comunicación entre el Ejecutivo y agentes de seguridad nacional durante el periodo de transición presidencial. La preocupación manifestada entre bastidores
por senadores de ambos partidos es que el precedente judicial pueda desencadenar una nueva oleada de solicitudes formales por parte de parlamentarios que antes dudaban en reabrir investigaciones. Un asesor legislativo que habló bajo anonimato al periódico The Hill afirmó que, con la decisión del tribunal, el argumento de la inmunidad perdió peso como justificación para no dar curso a investigaciones documentadas. Esto significa que la jurisprudencia recientemente establecida no solo está impactando a los tribunales, sino también alterando la conducta de los propios legisladores en temas hasta ahora considerados delicados. En el ámbito del Departamento de Defensa, el efecto fue indirecto, pero significativo. La Secretaría de Asuntos Legislativos del Pentágono emitió una nota interna a los mandos de las Fuerzas Armadas, alertando sobre la posibilidad de convocar a altos oficiales para que prestaran esclarecimientos al Congreso sobre interacciones pasadas con el gabinete del presidente durante situaciones de crisis institucional. Aunque la nota refuerza que los militares no son parte en los procesos en cuestión, el hecho de que el máximo órgano judicial del Distrito Federal haya reducido el alcance de la inmunidad presidencial reabre brechas para que actos anteriormente protegidos por el secreto ejecutivo pasen a ser legalmente exigibles. Es un escenario que exige cautela operativa y una reevaluación de los protocolos internos de comunicación entre poderes. En el ámbito académico jurídico, centros de investigación, como la Facultad de Derecho de Georgetown y la Facultad de Derecho de Yale, han comenzado a organizar mesas redondas, publicaciones y dictámenes que exploran los efectos a medio y largo plazo de la decisión. Uno de los temas más debatidos es la posible reinterpretación de la cláusula de buena fe institucional, un concepto utilizado en diversos dictámenes para justificar acciones presidenciales controvertidas en contextos de urgencia, con una delimitación más clara entre la acción gubernamental y la conducta punible. La tendencia es que el sistema judicial se vea cada vez más instado a evaluar si ha habido o no desviación de la finalidad en el ejercicio de determinados actos presidenciales. Esta distinción, aunque técnica, puede representar un hito decisivo en la cultura jurídica de los Estados Unidos, que históricamente ha privilegiado una deferencia significativa hacia la figura del Ejecutivo. A partir de la decisión del Distrito de Columbia, también se ha podido observar una reorganización discursiva dentro de los partidos. Mientras que algunos sectores de la dirección demócrata han empezado a utilizar el término previsibilidad institucional como contrapunto a la tesis de la persecución política, parte de los republicanos más cercanos al establishment jurídico han adoptado el argumento de que la sentencia ofrece seguridad interpretativa, incluso para futuras administraciones conservadoras. Esta convergencia inesperada en torno a la importancia de la decisión, aunque motivada por intereses distintos, refuerza la percepción de que se está estableciendo un nuevo parámetro, una especie de gramática constitucional emergente que va más allá del caso específico de Donald Trump. Esta convergencia ayuda a entender por qué, incluso entre grupos históricamente divergentes, la sentencia fue recibida como un punto de inflexión, no porque ponga fin a las disputas, sino porque obliga a diferentes sectores institucionales a reposicionar sus estrategias. Las fiscalías estatales, las comisiones de ética, los órganos de control interno y las oficinas de cumplimiento público ya están reevaluando sus modelos de análisis de riesgo cuando se trata de decisiones procedentes del Ejecutivo.
la noción de que determinados actos estarían automáticamente cubiertos por la función dejó de ser una suposición incontrovertible, y este desplazamiento, aunque discreto, redefine las expectativas, modera los impulsos y exige a todos los actores del sistema un mayor grado de fundamentación técnica y prudencia argumentativa. La lectura atenta de este proceso, incluyendo sus ramificaciones paralelas, es lo que permite comprender la dimensión real de la transformación en curso. El análisis continuo y contextualizado de estos episodios es una forma de seguir no solo los hechos, sino también los cambios de lógica que sustentan el sistema en su conjunto. A medida que la sentencia del Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia se debatía con mayor intensidad en los ámbitos jurídico, legislativo y académico, se hizo cada vez más evidente que sus efectos no se limitaban a la controversia procesal que dio lugar al juicio. El texto comenzó a ser tratado como una señal de una posible reconfiguración institucional, con un alcance capaz de influir en la forma en que el sistema político estadounidense entiende la propia idea de responsabilidad presidencial. Sin embargo, hasta ahora, no existe un consenso claro sobre cuáles serán las consecuencias a medio plazo. Algunos especialistas en derecho constitucional, incluidos profesores asociados a la Federalist Society Review, ven en la decisión un giro importante, aunque controlado, cuya dimensión real dependerá de la forma en que los tribunales inferiores la interpreten y apliquen en futuros litigios. Por el contrario, los juristas reunidos en la última reunión del Brennan Center for Justice describen la sentencia como un movimiento más profundo, capaz de alterar la forma en que la lógica institucional separa la responsabilidad individual del escudo protector que se concede a los altos cargos del Poder Ejecutivo. El debate que se ha iniciado tiende a girar en torno a tres líneas de interpretación. La primera de ellas se refiere al alcance del entendimiento establecido. Aunque el fallo es explícito, al afirmar que la inmunidad no puede utilizarse como protección en situaciones de conductas susceptibles de imputación penal, el texto aún deja espacio para la disputa sobre actos clasificados como esencialmente políticos. Este margen se vuelve aún más relevante en situaciones en las que no existe un beneficio personal directo, objetivo y verificable para el agente. Hay interpretaciones según las cuales ciertas conductas, aunque moralmente reprobables o administrativamente irregulares, podrían seguir estando protegidas desde el punto de vista jurídico, si están suficientemente respaldadas por precedentes históricos de actuación presidencial y por la idea de salvaguardar el funcionamiento continuo del cargo. Esta lectura suele ser defendida por sectores que dan prioridad a la estabilidad institucional y la previsibilidad gubernamental, aunque ello reduzca el alcance de los mecanismos de rendición de cuentas posteriores. El segundo eje interpretativo se refiere al tema del autoindulto, rechazado directamente por el Tribunal de Apelación. Aunque la sentencia consideró este instrumento incompatible con la Constitución, algunos juristas sostienen que sería precipitado trasladar esta lógica a todo el conjunto de hipótesis imaginables. Un argumento recurrente es que el efecto vinculante de la interpretación se limita por ahora a la jurisdicción en la que se dictó y que la Corte Suprema, en caso de examinar el asunto, podría ajustar el alcance práctico del precedente, ya sea por distinciones técnicas o por alguna forma de modulación. Como aún no existe un pronunciamiento definitivo de la máxima instancia del Poder Judicial,
sigue abierta la posibilidad de interpretaciones divergentes, especialmente si en el futuro la cuestión involucra a otros ocupantes de la presidencia con características institucionales diferentes y en contextos políticos no necesariamente similares al que involucra a Donald Trump. El tercer vector de disputa se refiere al lugar que ocupa el Congreso en la secuencia de estos procesos. Aunque la sentencia se sitúa formalmente en el ámbito judicial, ha tenido un fuerte impacto en el poder legislativo, sobre todo al reafirmar que la ausencia de condena en un proceso de destitución no impide el avance de acciones penales basadas en los mismos hechos. Esta separación entre juicio político y responsabilidad penal reaviva el debate sobre los límites de la actuación del Congreso y sobre el riesgo de que las herramientas legislativas se conviertan en mecanismos auxiliares del engranaje judicial. Para algunos analistas, se crea un incentivo implícito para que las futuras comisiones de investigación actúen con mayor rigor investigativo y técnico, ya que sus informes pueden, más que antes, servir de base para denuncias formales. Para otros, esto abre la puerta a distorsiones institucionales, ya que puede inducir al juicio político a funcionar como etapa preliminar de un proceso penal ampliado, tensando el sentido original de equilibrio entre los poderes. En este escenario, el sistema político se enfrenta a un dilema que sigue sin solución definitiva: cómo garantizar la responsabilidad sin poner en peligro la previsibilidad institucional. La respuesta, en gran medida, no depende solo del texto jurídico, sino del comportamiento de los actores que operarán en este nuevo entorno. El Departamento de Justicia se verá presionado para calibrar con precisión el momento y el volumen de denuncias que pretende sostener, evitando tanto la percepción de selectividad como la acusación de exceso. El Congreso, por su parte, deberá demostrar que sus iniciativas obedecen a criterios técnicos verificables y no a impulsos coyunturales o agendas inmediatas. Y el Poder Judicial se verá instados a aplicar los principios afirmados en la sentencia de manera coherente, caso por caso, sin reducir el precedente a un automatismo rígido, pero tampoco cediendo ante presiones políticas, mediáticas o partidistas. Todavía hay divergencias sobre hasta qué punto el precedente recién establecido podrá consolidarse como un parámetro estable. Algunos observadores sugieren que la decisión puede suavizarse gradualmente, con interpretaciones futuras más conservadoras, sobre todo si se producen cambios en la composición de los tribunales superiores. Otros consideran que, una vez reconocida la posibilidad de responsabilizar penalmente a un presidente por actos cometidos durante el ejercicio de su cargo, será extremadamente difícil justificar retrocesos sin comprometer la coherencia del sistema jurídico en su conjunto. En esta lectura, el precedente se convierte en un hito que altera las expectativas institucionales, no por imponer una regla absoluta, sino por redefinir lo que se considera aceptable en nombre de la función pública. Entre los factores que hacen que este panorama sea más inestable, se encuentra la volatilidad del entorno político nacional, a medida que se incorporan nuevos testimonios, documentos y grabaciones a los procesos en curso. Aumenta el riesgo de que el debate sobre la legalidad se confunda con narrativas partidistas y disputas estratégicas. Los expertos vinculados a la American Bar Association advierten que esto intensifica la tensión entre el tiempo jurídico y el tiempo político, creando un riesgo real de erosión de la credibilidad
en ambos ámbitos. Si las decisiones judiciales se interpretan como actos políticos y si los movimientos políticos intentan justificarse como exigencias jurídicas inevitables, el sistema puede entrar en una espiral de descrédito difícil de revertir. Por lo tanto, no hay respuestas definitivas en este momento. Lo que existe es un campo de disputa interpretativa, marcado por incertidumbres concretas, adaptaciones institucionales en curso y una acumulación de decisiones que ponen a prueba los límites históricos de la responsabilidad presidencial. Incluso cuando haya un resultado formal de estos procesos, será solo una parte del resultado. El componente más decisivo puede estar en la forma en que el sistema absorba los aprendizajes, revise las zonas de ambigüedad y reafirme, o no, los principios que declara proteger. Por lo tanto, seguir los acontecimientos con atención continua es más que un ejercicio de información. Es una forma de comprender en tiempo real los contornos de una transformación institucional que aún está en formación. El quid de la cuestión no es solo la sentencia en sí, sino lo que revela sobre el futuro de los límites entre autoridad, responsabilidad y estabilidad dentro de la arquitectura democrática de los Estados Unidos.